La celebración es nuestra forma de recibir los regalos de la existencia, dice Osho. Hoy día los psicólogos, ¿por qué celebramos en pleno 18? Capítulo de Fiestas Patrias XL junto a nuestros psicólogos, don Sergio Chilin, don Mauricio Valenzuela Valderrama, y hoy día nos convoca un tema tremendo: celebraciones, ritos, ¿no es cierto? ¿Por qué los seres humanos nos juntamos a pasarlo bien, pero en comunidad, en masa? ¿Desde cuándo? ¿Y hasta cuándo, diríamos? Sergio, en este fin de semana aquí, en este feriado aquí, en estas fiestas patrias aquí, realmente. Fiestas super XL, mega XL. Mega XL. ¿Desde cuándo nace el afán de celebrarnos? Bueno, el afán de celebrarlo lo tenemos desde probablemente el principio de las comunidades humanas. De hecho, ya tenemos pinturas rupestres y cánticos y arte y todas esas cosas en aquellas épocas de la especie humana. Ahora ya tenemos muchos más relatos y muchos más estructuraditos desde, por supuesto, el albor o el despertar de Occidente, o como se quiera llamar, que es Grecia. Acuérdense que tenemos la celebración, todas las celebraciones un poco en ese mundo se asociaban a Baco, a Dionisio. Y aquí representa eso, representa de que es un momento donde nosotros podemos perder un poco los límites. Ya vamos a ver por qué es interesante ese tema de los límites. Y podemos, primero, perder los roles. Algunas personas ya no están tan metidas en el rol de jefe, trabajador, etc. Y segundo, podemos generar este espacio de comunidad, de estar todos juntos. Generalmente estos espacios tienen algo en común. No solamente hay danza, hay ritos, hay intoxicación. Y la intoxicación se relaciona con el éxtasis o estados de éxtasis o estáticos, que no tiene que ver con la pastillita del MDMA, por si acaso, no confunda. Estos estados de éxtasis nos ayudan a romper un poco estos límites y estar desde tanto que estamos afuera, en algún minuto nos sentimos que todos somos nosotros mismos. ¿Te fijas esto que le llamamos el compartir? Esta diferencia que tenemos entre nosotros y los otros, cuando están en esos estados de exaltación, se pierden. Uno más típico son las danzas de los derviches, que es una danza que la gente se empieza a dar vuelta, y entra como un estado alterado de conciencia. Y llega como una conexión quizá con el todo, con Dios, como usted quiera. Entonces, la celebración nos habla de eso, de este celebrar la vida. Pero este celebrar la vida nos lleva a estados a través de ciertos canales, que no son solamente la música y el rito, que son cosas ancestrales, sino que también tiene que ver a través de la alteración de los sentidos. Y también de la sensualidad. No olvidar que Dionisio también tenía que ver con todo este tema de lo sexual. Entonces, a mí, ¿qué me pasa con estos momentos? Me pasa de que van a haber excesos, o ya están habiendo excesos, pero que son parte de la tradición humana, de estas ordalías que los humanos hacen para, de alguna manera, también purificarse y celebrar estar vivos. Bien notable, ¿no? Me parece que la celebración tiene que ver con los límites, precisamente, con romper límites, borrar límites, traspasar límites. En el fondo, estas celebraciones chilenas de 18 u otras, harto curado, harto pasar para la punta, harto jolgorio, ¿no es cierto? No es raro escuchar me lo tomé todo, me caí curado. Otros dicen si no estoy meado no vale. Entonces, claro, entonces la situación se torna un poquito, mirada desde lejos, caótica, porque dices tú, bueno, ¿hay límites para hacer eso? ¿O realmente la celebración se trata de eso? ¿No es cierto? De pasar esos límites. Yo creo que la celebración tiene distintos rostros, por decirlo de alguna manera. Está el rostro del 18 de septiembre, que déjame hacer un paréntesis, la independencia de Chile fue el 12 de febrero de 1818, pero como somos un país tan especial, celebramos las fiestas patrias
el 18 de septiembre. Debe ser la única parte del mundo. Pero eso es una anécdota. Segundo, decir que en Chile el año 24 hubieron 20 festividades. 20 festividades, días de fiesta, algunos obligatorios, otros no obligatorios. Y de eso la gran mayoría son de carácter religioso, no son de carácter festivo como la independencia. ¿Ok? Entonces, tenemos ciertas celebridades que nosotros, el Año Nuevo, la Pascua, que es algo religioso también, ¿no? Entonces, esto de los excesos que tiene que ver con el alcohol y todo eso está más acentuado, por decirlo de alguna manera, 18 de septiembre, 18-19, y todos los días aledaños, y Año Nuevo. Año Nuevo. No obstante, sabemos que para todas las festividades siempre hay un pretexto y se toma igual, un poquito más. Pero en Chile es distinto, pero en muchos países, por ejemplo, en Sudamérica están los carnavales. Sí. Claro. Se hace mucho carnaval, que ese es el... Ese sí que es, po. Claro. O sea, el 18 de septiembre nosotros... es nuestro carnaval. Pues sí, pero comparado con el Carnaval de Río, digamos. Comparado con el Carnaval de Río, una anécdota, cuando estaba Alex Inlande, yo tenía una amistad con él, y era el director del Festival de Viña, le decía, si aquí el error es hacer un festival, si lo que tenemos que hacer en Viña es un carnaval, ¿cachai? Donde se inviten a las distintas comunidades de la zona y transformar un carnaval. Como se celebra, por ejemplo, en Arica. Hay otras ciudades donde se celebra un lindo carnaval que es distinto al festival. Se perdió porque en los 70, 80 se hacían carnavales. ¿En las regiones. ¿Ah, sí? En todas las regiones. En todas las Concepción regiones. pasaban carros alegóricos. Claro. Y me acuerdo de niño haberlo ido a ver. Claro, tienes razón. Se perdió esa tradición y era bonita. La fiesta del carnaval, la reina del festival, del carnaval, la gente se disfrazaba, se bailaba, y ahí me imagino el consumo de drogas y otros de haber sido más o menos contundente, porque una vez fui a la fiesta de la Tirana, por ejemplo, y habían estas diabladas y los bailes chinos. Y habían algunos que estaban horas y horas y horas y horas, a horas de la madrugada, te estoy diciendo, bailaban sin parar, era una cosa increíble la capacidad de duración que tenían. Y con el fervor que lo hacían, con el fervor, pero también con la energía que lo hacían. ¿Por qué necesitamos carnavales? ¿Por qué necesitamos festivales? ¿Por qué necesitamos celebrar? Tal vez. Necesitamos resetearnos. Necesitamos en algún minuto que nuestras vidas que van, ¿no es cierto?, en forma cotidiana, siendo vividas sin ninguna alteración, de repente generar estas festividades masivas, más grandes, ya sea festivales locales, en los veranos las comunidades que hacen sus shows, sus cuestiones, claro, o se juntan, un poquito un reseteo, un poquito, ¿no es cierto?, un volver a empezar, un partir, que haya un ciclo conocido a través también de la fiesta, y no solo del Año Nuevo, partimos de nuevo, esperanzas nuevas, vida nueva, otra vez voy a hacer lo que tengo que hacer este año, aunque no lo haya cumplido, pero que se manifieste también desde una cuestión más física. Sí, ahí abordaste el tema como de la secuencia, y como nosotros tenemos secuencia, quizás nosotros somos más lineales, otras son más circulares, otras culturas, pero somos seres en el tiempo, y tratamos, como decía Heidegger, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de hacer eso, y de hecho yo los invito a algo opuesto para que vean lo potente que es para nosotros estos pasajes. De hecho, si podemos pillar una imagen sería fantástico. Imagínense un aeropuerto vacío, imagínense un cine vacío, imagínense un mall, o imagínense una fonda totalmente vacía, sin nadie. ¿Qué sensación les produce? ¿La pueden imaginar? O de fome. Un aeropuerto vacío. Imagínate que tú entras a un aeropuerto vacío. Claro. ¿Qué sensación da? De duelo, de... Fantasilandia vacío, ya, para poner un ejemplo. Fome, po. Más que fome, también, pero da una sensación, si ustedes pueden imaginar, porque estos se llaman espacios liminales, de hecho, si ustedes lo buscan, da una sensación como de muerte, de angustia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas celebraciones nosotros ya las tenemos asociadas a espacios, y espacios con gente, comunitas.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, por ejemplo, cuando vemos imágenes de estos lugares vacíos, percibimos esa diferencia porque nosotros lo que hacemos básicamente es un pasar a través de eso, un pasar a través del Año Nuevo, un pasar a través del terminal de buses, un pasar a través del aeropuerto, un pasar a través de estas festividades donde no se piensa en la casa, se piensa en la fonda, se piensa en una fiesta, se piensa en un asado con amigos, en un lugar donde comparte el grupo. Entonces nosotros estamos en un limen, en un límite. Y este es el pasaje de ese límite, es el ritual de pasaje. Y en esos rituales, los humanos que hacemos, tenemos esta especie como de descarga. Porque también eso nos ayuda, a lo que muy bien plantea Julio, al resetear. Realmente estamos igual y podemos transitar por la misma fonda, pero no tiene significado si es en octubre. No. Bueno, o la Navidad no tiene significado en octubre, salvo que esté en Venezuela en este momento, pero pequeños detalles. ¿Me entiendes? Entonces, una vez que se cumple ese pasaje, ya partió esta fecha. Bueno, lo mismo tenemos con el sol, pues. Los solsticios. Y que tienen que ver con la espiritualidad. Entonces, en cierta manera, me da la impresión de que nosotros igual, cuando nosotros estamos a punto de esa fecha, en este caso menos, pero igual, también experimentamos en el pasaje cosas que nos pasan a través de la vida. El miedo. Es un espacio liminal. Eso que estamos... traten de experimentar la sensación de ver eso. Claro. Si tú entras en un lugar así, siento está muerto. Muerte. Claro. Porque es un lugar de cine tránsito. Una discoteca. Esta está muerta, esta discoteca. Es un lugar de tránsito. Claro, uno lo decía literalmente. Literal. incluso. Literal. Está muerta. Son lugares de tránsito. Entonces, nosotros escogemos lugares en todas estas situaciones o carnavales o fiestas y son lugares públicos donde hay personas recorriendo. Por eso nos genera el shock esas imágenes. Y muchas otras como el aeropuerto y otras que pueden ver de ustedes después por Google. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es esa descarga, esa catarsis, esa sensación de que nos morimos y revivimos. Y después, claro, después de la caña decir, ya voy a hacer todo mejor ahora, etc. Y ese tiene que ver también con el adorar a la vida, porque, insisto, la intoxicación es parte también de adorar a la vida. Por eso, históricamente, los humanos se han intoxicado, los monos también, el resto de los monos. Entonces, no quiero que la gente se alcoholice, pero también hay que entender que la humanidad celebra la vida a través del orden y hacer cosas muy perfectas y estructurar su vida y tener su AFP o lo que sea claro, pero también a través del exceso y la pérdida del pensamiento futuro, de solamente sentir y estar aquí ahora. Tu pasión, tu deseo por alguien, tu deseo por algo, tu deseo animal. El rito también tiene que ver con que aceptamos esta parte instintiva de nosotros mismos. El sexo, la embriaguez, la rabia que también viene, la gente se pelea después de estas fiestas, se ataca, hay violencia y de todo. Los instintos humanos que seguimos siendo parte de ahí. El ritual de pasaje, el límite entre lo racional y lo animal. Como decía esta idea digamos, esotéricas, tal como es arriba es abajo, el principio es hermético. Digamos. La idea de la... Bueno, hay distintos rituales. Hace poco estuve en el ritual de un bautizo de un nieto. Entonces ese es un ritual más, comillas, con un sacerdote, más espiritual, más de familia, más chiquitito, más acotado, que después se deja de celebrar, pero se celebran, todos nosotros celebramos, en general celebramos el cumpleaños. Esa es una celebración, pero es una celebración de familia. Entonces existen como distintas celebraciones. Existe la celebración de tu cumpleaños, existe la celebración de la familia, cuando cumplieron 50 años los tatas o los nonos o como sea casados. Existen distintos rituales. Antiguamente los rituales en general tenían que ir con la vida y tenían que ver con estoy hablando del ritual y la fiesta, que estaba muy unida, que tenía que ver con el pedir y agradecer a los dioses por la cosecha. O sea, el Nilo cuando subía o bajaba o habían hambruna, eran caídas de imperios. O sea, entonces el tema de la celebración se usaba para agradecer o pedir a estos dioses que supuestamente comandaban los tiempos, las lluvias, los calores y todo eso. Pero eso tenía consecuencias sociales gigantescas. El que tenía que ver con que si un emperador tenía una buena cosecha y había bastante para repartir, tenía asegurado un año más de poder. Y si venían hambrunas, producto de peste o de sequías, tenía asegurado su caída, porque la gente se levantaba. Entonces, gran parte del origen
Tiene que ver con una mezcla entre lo religioso y lo productivo, que tiene que ver con lo alimenticio. Ese es como el origen de los tiempos en Egipto, estamos hablando de todos estos periodos, Irak, Mesopotamia y toda esta zona ligada más bien al Nilo. Entonces, después van derivando en otras cosas. Ya en Grecia, con Sócrates, sabemos que se celebraba el carnaval. Y en el carnaval estaba todo permitido, y lo que estaba prohibido era justamente ajusticiar, y por eso que Sócrates cuando es condenado a muerte, a beber cicuta, justo toca la época de carnaval, y postergan la muerte de Sócrates, que era un personaje, comprenderá, en Atenas, en Grecia, era un personaje hiper conocido, digamos. Se posterga su muerte porque era en época de carnaval, y en esa no estaba permitido, porque lo que se adoraba, comillas, era la vida. Entonces, Y pasarlo bien. ¿Por qué los griegos eran tan gozadores, los romanos? Bueno, ahí no te puedo responder, te puede responder quizás Nietzsche, de que decía de que no era que ellos eran tan gozadores, es que nosotros somos muy fome. El planteamiento de Nietzsche es que nosotros desde Platón tenemos una idea de que la cultura es solamente el orden, mantener como la mesura, digamos, pensar en el arte, en ser personas como estructuradas, lo apolíneo. Y planteaba de que esa es una forma de celebrar la vida, pero que también la otra forma de celebrar la vida era la pérdida del control, la celebración animal de la vida y la celebración racional de la vida. Entonces, para los griegos y los romanos nosotros seríamos tremendamente aburridos, porque nosotros nunca nos damos pie para poder experimentar lo que nuestro animal quiere hacer. Y como no lo experimentamos, muchas veces somos personas que tampoco le encontramos mucho gusto a la vida. Ahí, por ejemplo, está el antiguo, ya no tan antiguo, cuatrogenarial, Anthony Quinn, en Sorba el griego, que es una imagen clásica que se habla de lo dionisíaco y lo apolíneo, que están pasando una serie de desgracias y él baila, y se disfruta, y se ríe, y etcétera, y coquetea, y se embriaga. Entonces, Era como el marido de la peluquera, no sé si exacto, entonces él está tratando de mostrar a través de eso, de que podemos trascender el dolor de la vida a través de experimentar esos placeres, esos goces. Y que nuestra cultura occidental, no entra en más detalle, tiene que ver también con una cierta serie de religiones que también son muy estrictas, le quitaron al hombre, al humano, esa dimensión. Y al quitársela también le quitaron el deseo de vivir. Y Nietzsche llega al planteamiento de que eso nos hace finalmente débiles junto con otras cosas como la culpa, en exceso, no se enojen, y que eso finalmente genera la decadencia de Occidente como un todo. Es parte del problema de Occidente, de la decadencia de Occidente, esta manera de ver la vida, que no es una manera afirmativa de la vida. Y lo que me pasa a mí con los pacientes es eso. Me dicen, ¿por qué estoy con ella? No, porque es buena para mí. Compadre, no. Eso no es todo. Tienes que desearla, tienes que sentir, al mismo tiempo que tiene que ser cortical, racionalmente bueno para ti. ¿Por qué escoges la carrera que escoges? No, porque es buena, porque me sirve a mí para... ¿Te gusta? ¿Lo vives? Como que en el fondo se te va el ser al estar ahí. No, entonces viven vidas aburridas, viven vidas zombies, viven vidas semi-muertas porque no están conectados con el deseo, con la cuestión más de la guata. Y como no se les enseña. Como que después llega un momento en que este deseo, esta conexión de la guata, esto de dejar de ser tú el tipo compuesto, la persona buena, el que iba a la iglesia, querer tener un desbande, empezó esto las máscaras, ¿no? Sí, claro. De disfrazarse, de la Ocultarse. máscara, de ocultarse. De ocultarse. Que es una figura muy rara. Me oculto para poder ser libre. Sí, claro. ¿No es Puedo hacer un cierto? pequeño comentario sobre el Carnaval de Venecia o inclusive las barras. Pues. Me pongo un pasamontaña y en ese momento me desindividuo y puedo dejarle a coa o puedo celebrar de una manera mucho... Porque ya no me ubican quién soy yo. Entonces puedo ser el que quiero ser. Claro, esa es una buena reflexión. El ocultarse detrás de la máscara, de la hipocresía, de la mentira. Hay muchas maneras de ocultarse, digamos. En la apariencia, ocultarse en la apariencia, en aparecer lo que no eres. Claro. Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en ese momento probablemente un porcentaje importante, si no todo, se sienten más libres, se sienten más ellos. Porque hay toda una normativa social que nos obliga de alguna manera,
uno está dispuesto a aceptarlo o no aceptarlo, a tener que ser de una u otra manera. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Fíjate que después de haber estudiado filosofía y gustarme mucho la racionalidad y creer bastante en eso, creo que se nos pasó un poco la mano con el tema de la racionalidad y lo consciente, esto de estar consciente. Creo que se le ha prestado poca importancia al revés, a ser inconsciente, o sea, al vivir un poco la inconsciencia y desde lo intuitivo, que es otra cosa que se ha perdido bastante. Lo intuitivo, que nos conecta un poco más con esa cosa más ancestral. Y esa cosa, fíjate que poco a poco la he ido practicando, poniendo en práctica en mí como un laboratorio, y fíjate que he ido descubriendo cosas increíbles, que no toda reflexión, que me gusta, no todo pensamiento, sino que también ese acto reflexivo un poco intuitivo o un poco incluso irracional, un poco de locura. Entonces, y esto me lleva a pensar de esta manera, porque digo yo, ¿por qué esta necesidad antropológica desde siempre, del tema de la droga y el tema, comillas, dentro de la droga el alcohol? O sea, me conecta a estos mundos. Cuando yo viví en la selva del Amazonas, ya estos aborígenes que no tenían ningún contacto con nada de la sociedad, sí se drogaban. Y entonces esta cosa es como originaria, constitutiva de lo humano, desde los orígenes, desde siempre. Entonces yo decía, ¿y por qué será eso? Porque por alguna razón, así como adoramos el dinero, el poder, de alguna manera le rendimos pleitesía a la locura. Un poco Nietzsche, sí. un poco Nietzsche va en esa dirección. En esto de rendirle una cierta pleitesía a la locura. ¿Y qué cosa más loca y agradable, por ejemplo, que en un carnaval de Río? O al oponerse al deber ser. Comillas. Al frontal, a la razón. Al deber ser. Por eso conecto, a la racionalidad. O sea, al conectarse a esta irracionalidad. Cuando estás un poco pasadito, para que sea un borracho ya cambia el cuento, pero cuando estás un poco pasadito y todo, te pones más cariñoso, el alcohol tiene esa cosa que te hace como liberarte, como que es un desinhibidor, y te hace expresar emociones, sentimientos, irracionalidades, y hablar estupideces también, y todo eso, pero parece que eso nos gusta también. Entonces, hemos construido una sociedad desde la razón, por la razón, que viene claramente del origen de los griegos. Pero paralelamente a eso hay un mundo en paralelo, que corre en paralelo y a veces con mucha fuerza, que tiene que ver con el mundo de la irracionalidad y, comillas, algún grado de locura. Es que, claro, la irracionalidad es más afirmativa de la vida que la racionalidad. Claro. La racionalidad es letra muerta. Claro. Entonces, de hecho, fíjense en algo. Si nosotros vamos a algo netamente descriptivo, ¿qué se acuerdan ustedes de las celebraciones? Yo les voy a plantear de que, en general, lo que nosotros nos acordamos, por ejemplo, de un cuadro, es la imagen, el sonido. Pero lo que nosotros nos acordamos de las celebraciones, o al menos ellos, son los gustos, los sabores, los olores. Porque esto es relevante desde mi punto de vista. Porque inclusive los sentidos, nosotros hemos exacerbado los sentidos que de alguna manera están más controlados. La vista, el oído. Y menos de los que están menos controlados son más animales, el tacto y el olfato. ¿Cuántas veces al día ustedes huelen? Poco. ¿Y cuál es el sentido más animal? El olfato. Es el que está más cercano al sistema límbico, que es la parte de nuestro cerebro que está conectada con la emoción y con la memoria. Con la memoria particularmente de cosas importantes en tu vida. Entonces, a mí me da la impresión de que efectivamente nosotros hemos atrofiado nuestra capacidad de el sentir más instintivo, más visceral, en pos de tener un grupo de personas que no se estén atacando, deseando o complicando constantemente. Entonces que nosotros tendemos a reprimir a través de esta maravillosa corteza frontal lo que realmente nosotros quizás somos. Pero el problema es que al reprimirlo tanto quizás perdemos nuestra esencia. Claro. Y nunca tenemos que perder nuestra esencia. Los curados no solo están a veces sí intoxicados y quizás medio loquitos, pero la frase esa de que los curaditos y los niños no mienten, es cierto, porque las drogas de la verdad se basaban en benzodiazepina y barbitúricos, que lo que hacían era lo mismo que el alcohol. Perdiera este control frontal y dijeras lo que realmente te nace decir, no lo que realmente crees que es correcto decir. Claro, y en ese sentido, como el tema de la celebración 18era o las celebraciones masivas más grandes es
no solamente esta celebración religiosa, esta celebración del cumpleaños, sino que esta celebración donde compartes con tu comunidad, donde también vaya a mostrar, yo me acuerdo que antes era, pero todos los 18 un trajecito nuevo para los niños y te pintaban, ponían pintoso, weón, ¿ah? Era un camisita, una chaquetita, un pantaloncito. Tú sabías que para el 18... La tenía 18. Entonces, aparte, te enfrentas a la comunidad con tu mejor pinta, ¿no es cierto? Te ves bonito, te arreglas para salir. Vieja no te vayas a arreglar porque había que arreglarse, tampoco era esta cosa de salir así nomás. Entonces, también te conectas con tu comunidad, con tu mejor pinta, con tu mejor onda, con tu mayor alegría. Vas, de cierta forma, con tu energía positiva del momento, con tus logros, con todo. Entonces, hay una conexión también de la comunidad. No solamente del ser individual, sino que... Sí, de ser colectivo. Del colectivo. Tal vez, estoy pensando en voz alta. Estoy pensando, ¿qué es lo que une todo este tipo de celebridades? Desde la más antigua, la más moderna, el 18, el cumpleaños, todo. ¿Qué es lo que lo une? Estábamos diciendo que la irracionalidad y un poco la locura, pero tal vez el nombre que le podríamos poner también, que tiene que ver con la emoción. Porque la fiesta, el carnaval, lo que genera son emociones. No es un lugar para ir exactamente para ir a meditar, salvo del Islam que hacen de una forma. Claro, eso es una cosa especial, digamos. Pero en general estamos hablando de otro tipo de lugares. ¿Y qué es lo que aflora? ¿Cómo tienes que estar vestido emocionalmente alegre? O sea, el más alegre de la fiesta, ese el que la lleva, el que mejor la pasó. Entonces es como una comilla, competitividad de quién lo pasa mejor, ¿cachai? Y cada uno busca su estilo, se pone su mejor ropa, o baila de tal manera, o la música misma que se baila, por ejemplo, al 18. Qué más alegre que la cumbia, encuentro yo. Claro. No encuentro música más alegre que la cumbia. Y la cumbia y la ranchera, que le gusta tanto al campesino de nuestro país, le gusta tanto, y se tocan las rancheras y se tocan las cumbias, y la gente sale a bailar, y baila la comadre, y baila. Entonces es una fiesta de encuentro, y es una fiesta emotiva, profundamente emotiva, que nos saca justamente de ese permanente estado de irracionalidad por el cual transcurrimos. Innecesaria, ¿no? Absolutamente. Claro. El recreo del año. Ahora, innecesaria porque hay como una compresión. Totalmente. Ahora también tiene que ver con la sintonización, porque para estar en comunidad tenemos que estar en sintonía. Y para estar en sintonía, ¿cómo logramos estar en sintonía? Dos cosas. Una que han planteado, en todo caso, a pesar de decir que la música es más cortical, pero el sonido genera ritmo. Y nosotros con los tambores y con los ritmos, nosotros nos sintonizamos. Y las sustancias químicas también nos sintonizan. Nosotros nos vamos a parecer más unos a otros si estamos todos intoxicados con 2 piscolas. Claro. Nos parecemos más que cuando estamos en nuestro modo normal. Entonces las sustancias y los sonidos, desde tiempos inmemoriales, hacían que la gente entrara como en un estado de comunión. Claro. Comunión. También por eso en la Eucaristía no es casualidad que hay un sonido, hay mínima, porque en este caso hay un sentido ritual y intoxicación, pero hay cómo entramos en un estado de resonancia límbica. Hay unos autores que hablan de eso, que es una resonancia límbica, habla de una resonancia emocional, de que nuestros cerebros primitivos límbicos están como en sintonía. Pero para eso, necesitamos herramientas. Entonces creo que son las herramientas que utiliza la comunidad para estar en ese estado en comunión. Claro. De un mismo cuerpo, que en el fondo baja su conciencia para poder estar todos sintonizados. Sintiendo un poco más, ¿no es cierto? Y pensando un poco menos. Menos frontal, más límbico. Exactamente. Sí. Claro, porque siempre hemos asociado como la emoción al corazón, y en realidad no es así. Eso es un error. La emoción está en el cerebro y no está con el corazón. Lo que pasa es que el corazón en un estado emocional se activa, ¿no es cierto? Que es una cosa distinta. Pero hay una cosa que la hemos mencionado aquí y como es poético creo que vale la pena volver a mencionarlo.
los latidos del corazón del feto, digamos, son el doble de la madre. Y a medida que el feto va naciendo, está por nacer, va sincronizando con el corazón de su madre. ¿Y qué es eso? Eso es el bombo. Sí. Pom, pom, pom. Entonces, cuando tú de repente estás en una música rock y todo eso y pones todo era electrónico, pero el bombo era el sonido del corazón. Claro. Y estamos sincronizados y bailamos y cantábamos, estábamos todos sincronizados, poéticamente dicho, al corazón de la matriz, de la madre con el cual sintonizamos, y fue lo primero que escuchamos, fue un bom, bom, bom del corazón. Entonces muy, muy, muy hermoso. Y eso tiene que ver justamente con que ese bombo, el que nos sincroniza, y en esa sincronización entonces bailamos. Estamos bailando y estamos al mismo ritmo, en la misma sintonía, digamos, de un bombo que nos acompaña, hasta las marchas militares, digamos. ¿Y el dónde bombo. entra aquí la lujuria, el placer desbordado, el comer las uvas desnudos, el sacar afuera el deseo, el sexo así desenfrenado? ¿Dónde entra todo esto? ¿O este es un invento? Pero ahí tiene al Tata Freud, que el malestar de la cultura, que nos dice que en el fondo son pocas formas de placer humano. Está la intoxicación, está el sexo, está el humor, quizás la música. Pero entonces, nosotros, en el fondo, ¿por qué el porque deseo? el antiguo, porque está Super Nintendo. Super Nintendo, sí, la Play. Está la Play 5, nos equivocamos. Para los más jóvenes, Claro, con la Play ahí está fue la TikTok, cresta está TikTok, TikToks ahí. Claro. Se le metieron cosas Se le nuevas. metieron cosas. Pero vamos atrás, vamos a Freud. Pero esa es la historia. Entonces, al final, estas son las cosas que realmente nos generan deseo. O sea, no que nos generan, que buscamos satisfacer otra vez de eso. Entonces, el problema del sexo es que ha estado sumamente no reprimido, sino que como de alguna manera dado a trocitos, de alguna manera también para motivar a los seres humanos a algo. Si tú les das sexo libre, es un poco lo que planteaba Huxley. Acuérdate que la forma de prisión de Huxley era sexo libre y una sustancia que lo hiciera felices igual, para que no jodieran, no molestaran. Entonces, por eso yo creo que el tema del sexo no es porque en sí mismo sea malo o bueno, es porque una de las pocas fuentes de satisfacción que los seres humanos tienen. Y si pudiéramos diferenciar entre géneros, por lo menos en mi experiencia clínica, pareciera ser que es casi una de las pocas fuentes de gratificación que los hombres tienen, que describen como fuentes de agrado. Entonces, los seres humanos viven ante constantes dolores, de nuevo Freud, pero muy pocas formas de experimentar el placer. Entonces, ¿cómo logramos durante un ratito disminuir la experiencia del dolor? A través de la intoxicación, a través del sexo, a través de alguna forma de placer, disminuir nuestro dolor. Porque también es común que en estas fiestas la gente llora. La gente llora a los que ya no están, la gente llora sus penas, las cosas que están pasando. O no sabe por qué llora. Está llorando de curado, mentira. Porque por algo está llorando ese curado, digamos, ¿no es cierto? Claro, le da más pena a algo y ahí viene el somos, no somos amigos. Y todo, también llora. Es que ese animal del cual muchas veces renegamos, y usando la idea de Maturana y de otros, no solamente de Maturana, que somos seres emocionales. Además de ser seres racionales, somos principalmente seres emocionales. Entonces, insisto en el concepto de que toda celebración religiosa, de cualquier tipo, militar, religiosa, de lo que sea, es una celebración de la emoción, y donde la emoción es lo que nos convoca. Y en esta emoción hay distintos tipos de celebraciones, desde la euforia, ¿no es cierto?, desde la euforia hasta la celebración triste o dolorosa. ¿Cómo te explicas tú, por ejemplo, en el circo romano? Pero no tiene que ver también con la identificación. Pero por supuesto. Porque, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora es somos chilenos. Y viva Chile. Cuando ganamos la Copa América éramos todos chilenos y todos. Pero en este tipo de celebración no hay que ganar ni una wea. Y es lo bueno, digamos. Somos chilenos. Y eso nomás basta. Y te tomáis la otra. ¿Y por qué con mi niñez yo salía a la calle
y caminaba 2 cuadras y todas las viejas me daban, las señoras me daban empanada frita en sus casas y todo. Claro. Y no lo hacían otro día. Claro, claro. No lo hacían otro domingo, era este día que todos Claro. hacían las mamás su empanada frita y rica y Claro. no la comía. Claro. Había que compartir. Compartir. Hay algo Compartir. como también identitario. Exactamente. Como Sí, claro. estamos todos en lo mismo, y somos parecidos, y somos de este mismo país, y somos iguales por un rato. Por un Claro. rato somos iguales, somos una experiencia de comunidad, un cuerpo común. En otros momentos, claro, todos nos queremos diferenciar. Y creo que parte de los colapsos sociales vienen de que con el tiempo yo creo que esta celebración tiene menos fuerza que antes, a pesar de que sean más días. Porque lo que tú me comentas, Julio, no es algo que yo he experimentado tanto, y probablemente el cabro ahora de 15 años, no sé, el joven, qué tanto está experimentando eso que tú lograste vivir. Claro. Entonces, ¿qué tan identificado, qué tan en comunión se va a sentir con esto que nosotros le llamamos Chile? Como un sentido vago, que es que este concepto. Claro. Lo que pasa es que también a medida que las ciudades van creciendo, eso es muy importante. Yo que tengo la oportunidad de haber, no nacido, pero criado gran parte de mi vida, y siempre lo he dicho, en Limache, una linda ciudad campesina que todavía conserva gran parte de ese aire campesino, es algo así todavía. Hoy día estaba viendo en las redes de una comunidad que tenemos y ya estaba mostrando el carbón y vecinos están invitados, o sea, ya eso se da. Pero yo en el condominio que vivo aquí en Santiago no nos decimos ni hola, ni viva Chile, o sea, no hay comunicación ninguna. ¿Te das cuenta? Tiene que ver un poco con eso. Bueno, ahí permanece un poquito un En lo sentido que llamamos pueblo, que son ciudades, Claro. ciudades más pequeñas y sobre todo campesinas. Se conserva mucho claro, eso, un pero sentido más campesino. Sí. No me quedó pendiente lo de las celebraciones y el sexo desenfrenado. Perfecto. El sexo... no, es que es verdad, porque Sí, pues. yo estaba leyendo unas crónicas antiguas y esto era muy habitual. ¿Ah? Totalmente. Esto era muy habitual, esto de... bueno, los romanos, pues, hombre, eran los... Pero me quedó la impresión en esta lectura, Procas, que tenía que ver, mira, pero lo dejamos para otro capítulo, con que para tener sexo tú necesitas consentimiento. Sí. Es una intimidad. Y al parecer era eso lo que se transgredía, tanto como el sentir placer, había como una transgresión Del limen, del Del límite. límite. Sí. Claro. Exactamente, del limen. Del limen. Es que es loquísimo igual, po. Sí, claro. Porque no está el placer atrás de todo, pero está esta transgresión donde tú no puedes evitar El contacto con el otro. contacto con el otro da para una columna, Sí, porque sí. tenemos que cerrar esta de las celebraciones, los ritos y todo. 18, páselo bien, como harta empanada, Mauricio. ¿Eh? Uno cómase un buen asado. Buenísimo. Sergito, Yo usted necesito igual. varias cazuelas y empanadas, parece. Usted necesita. Como siempre, Usted empanadas. cómase No varias. Usted no necesita, pero usted necesita por favor, unos come. 4 pastel de choclo, una docena de empanadas y métale asado, harto, yeah. métale harto a la chicha. Ya, señora, nos vamos, psicólogo. Búscanos en Spotify, búscanos en YouTube. Chau, chau.